Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la novena sesión del curso Razonamiento Cuantitativo. El día de hoy vamos a trabajar expresiones algebraicas. Bueno, entonces, arranquemos. Las variables, en particular las expresiones algebraicas que se definen a partir de números y variables, se tornan fundamentales en la simplificación y representación de situaciones en diversos contextos, especialmente en las áreas como ciencias, ciencias económicas e ingeniería, sin desconocer que en todas las disciplinas, modelos matemáticos cargados de lenguaje algebraico permiten predecir el comportamiento de eventos o variables asociadas a un problema particular. Estudiamos a continuación los objetos que son fundamentales en la representación de situaciones en diversos contextos. Las variables. Una variable es una letra que empleas para representar una cantidad numérica o magnitud. Entonces, representemos algebraicamente a través de una variable los siguientes enunciados. Entonces, por ejemplo, el tiempo recorrido por un bus urbano en hacer su recorrido completo. Podemos llamar a eso T. Luego, el ingreso recibido por una empresa por venta de una cantidad arbitraria de artículos. Podemos, por ejemplo, llamarlo I mayúscula y a este T minúscula. Peso promedio de un ciudadano colombiano. Peso, P, ¿cierto? El número de personas que asisten a un juzgado los días lunes. Podemos llamar a eso N. La distancia que recorres cuando te desplazas de tu vivienda a la universidad. Podemos llamarlo D, por ejemplo. Esas son las variables que podemos utilizar. Continuemos. El largo de un rectángulo, L. La altura de un paralelepípedo, H. El fondo de una habitación, F. Esas son las variables que nosotros podemos utilizar. Son letras que representan números que no necesariamente son conocidos. Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica se forma a partir de la combinación de variables y números con las operaciones definidas entre números reales. Nosotros hemos visto hasta ahora 4 operaciones: la suma, la resta, el producto, el cociente y la potenciación. Naturalmente que las expresiones algebraicas son expresiones matemáticas que representan números reales en general. Claro, porque si nosotros estamos haciendo operaciones con números, entonces el resultado es un número. Ejemplo. Empleas las variables x y z para formar la expresión algebraica menos 5x cuadrado más 3xy menos 3 quintos de x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Donde nosotros aquí tenemos una expresión algebraica que tiene varias variables, tiene 3 términos, ¿cierto? Los coeficientes son menos 5 más 3 y menos 3 quintos. El grado de este primer término es 2, el grado de este segundo término también es 2, y el grado del tercer término es 6, por ejemplo. Escribe una expresión algebraica con la variable x. Bueno, vamos a escribir una expresión algebraica con la variable x. Entonces, podemos inventarnos un polinomio o podemos inventarnos una función racional, lo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 5 sobre x al cubo más 1.
esta es una expresión algebraica donde estamos utilizando las operaciones que hasta ahora hemos visto, que son la suma, la resta, el producto, el cociente y la potenciación. ¿Listo? Entonces ahí está. Vamos a acomodar un poquito mejor. Listo. Una expresión algebraica en la variable a. Entonces en a, 2a. Eso puede ser suficiente. Las expresiones algebraicas pueden ser muy sencillas también. Una expresión algebraica en las variables m y n. Nosotros podemos tener m elevado a la m, por ejemplo, cuadrado, más n cuadrado, menos 3 veces m por n, ¿cierto? Esa es una expresión algebraica, son operaciones que nosotros hemos visto. Una expresión algebraica en las variables x, y, z y w. Pues, por ejemplo, x más y más z más 3wx cuadrado y cubo. Todo esto dividido entre x cubo y cuadrado menos 5 veces x zw. ¿No? Esa es otra expresión algebraica que tiene todas esas variables. Valor de una expresión algebraica. Es claro que lo estudió anteriormente, que las expresiones algebraicas, dado que se definen a partir de variables, números y operaciones, estas quedan sujetas a los valores que puedan asignársele a las variables. Cada expresión algebraica determina un valor particular de acuerdo a los valores que se asignen a las variables que la definen, y ese valor siempre es único. Por ejemplo, determine el valor que asume la expresión algebraica 2x cuadrado más 3x menos y. Entonces, identifiquemos las variables que aparecen aquí. Aquí aparece la variable x y aparece la variable y. Pero a x le estamos dando un valor. Le estamos dando el valor 2. Mientras que a y le estamos dando el valor menos 1. Eso quiere decir que vamos a reemplazar los valores que hay para y y los valores que hay para x. En todo sitio en el que aparezca x vamos a poner 2 y donde aparezca y vamos a poner menos 1. Entonces, aquí tenemos, aquí es donde iría x. Vamos a poner 2, 2. Y donde aparece y iría menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces estoy reemplazando. Naturalmente que como el y tiene un signo negativo, es mejor utilizar signos de agrupación para tener en cuenta siempre el signo. De ahí en adelante, las operaciones son aritméticas. 2 al cuadrado es 4, 3 por 2 me da 6, menos por menos me da más. 2 por 4, 8, 6 más 1, entonces 8 más 6, 14 más 1, 15. Es decir, que el valor que toma toda esta expresión algebraica de acá, dando esos valores a las variables, es 15. Recuerden que la expresión algebraica está también representando un número. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos la misma expresión algebraica? Escribámosla de nuevo. 2
x al cuadrado más 3x menos y. La misma expresión algebraica, pero ahora vamos a cambiar los valores de x y y por otros valores. Aquí está x, x, y aquí está y, perdón, y aquí está y. Pero ahora vamos a asignar valores diferentes. Vamos a asignar, por ejemplo, a x el valor de -3, mientras que a y le vamos a asignar el valor de 0. Igual vamos a reemplazar estos valores en las expresiones algebraicas correspondientes. ¿Qué vamos a tener? Entonces vamos a tener, donde está x va a aparecer en -3, y donde está y va a aparecer un 0. Nótese que los coeficientes 2 más 3 y -1 siguen intactos. Aquí están también 2 más 3 menos 1. Aquí están 2 más 3 y este signo menos que es un -1. Pero las variables sí cambiaron de valor. Las variables son x igual a -3, entonces donde aparecía x pongo un -3 y donde aparece y voy a poner un 0. Ya de allí en adelante son expresiones aritméticas que yo conozco. El 2 es este mismo 2. Menos 3 al cuadrado, menos por menos más. 3 por 3, 9. Más por menos da menos. 3 por 3, 9. Y el celo lo podemos ignorar. 2 por 9, 18. 18 menos 9, 9. O sea que el valor de toda esa expresión algebraica al final es simplemente 9. Note que la misma expresión algebraica puede tomar valores diferentes dependiendo los valores de las variables. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Determine el valor que toma la expresión algebraica según los valores dados. El valor que toma la expresión algebraica x más 2y menos z cuando x es igual a 3, y es igual a -3 y z es igual a 5. Entonces tenemos x más 2y menos, perdón, tenemos, ¿cuánto vale x? X vale 3, más 2 veces y, que vale -3. Entonces 2 por -3. Menos z, que z vale 5. Ahora quedan las expresiones algebraicas que son 3, más por menos menos, 2 por 3, 6, menos 5. ¿Cuánto da esto? -8, profe. Menos 8. Muy bien. Listo. Entonces tenemos que cuando x igual a 3, y igual a -3 y z igual a 5, el valor es menos 8. Y ya está. El valor que toma la expresión algebraica menos 2x cuadrado más 3xy menos 5 sobre x menos 2 con x igual a 5 y y igual a 2. Entonces veamos. Tenemos en el numerador, menos 2 por x al cuadrado. X vale 5, me queda 5 al cuadrado. Más 3 veces x, que vale 5, por y, que vale 2, menos 5. Dividido entre x, que vale 5, menos 2. Listo. Estas expresiones se convierten en
menos 2 por 5 por 5, 25, más 3 por 5, 15 por 2, 30, menos 5 sobre 5 menos 2, 3. Y esto es menos 5 por 25, 50, 30 menos 5, 25. Sobre 3. Y esto finalmente es menos, menos 25 sobre 3. Menos 25 tercios. Te voy a poner ahora el resto de símbolos. Listo. Entonces, veamos. Como x vale 5, entonces identificamos dónde están x. Aquí está x, aquí está x, aquí está x y x vale 5. También identificamos donde sea que esté y, aquí está y solamente, y y vale 2, pues reemplazamos esos valores. Aquí está 5 al cuadrado, aquí está 5, aquí está 5, y este es 2. ¿Listo? De ahí salen esos valores. Los otros son los coeficientes que aparecen allí. El resultado es entonces menos 25 tercios. Lo mismo acá arriba. Cuando x tenemos x y x es igual a 3. Entonces aquí tenemos a x. Por otro lado, y es igual a menos 3. Entonces este menos 3 sale de ahí. Y además tenemos a z, que está aquí, y z vale 5, y de ahí aparece este 5 de acá. ¿No? Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué me da menos 8? Es 3, menos 6, menos 5. 3 menos 6, 3. Y menos por menos da más, pero se multiplica. ¿Se tienen que sumar esos dos en el ejercicio número 3? Recuerda que cuando yo tengo la suma de dos números, 5, por ejemplo, menos 5 más 3. Vamos a hacer este ejercicio. Menos 5 más 3. O directamente, menos 6 más 3. Okay. El signo que yo escojo es el del número que tenga mayor valor. En este caso, el 6. Y luego resto 6 menos 3, 3. Eso quiere decir que esto es, los dos primeros me dan menos 3. Y luego tengo menos 5 que no lo he tocado. Ahora, cuando los dos números tienen el mismo signo, pongo el signo y lo sumo. 3 más 5, 8. Ah, ya. Recuerda que nosotros aquí estamos haciendo operaciones de suma y resta, no estamos multiplicando. El único producto que había aquí, en este caso, era este por que está indicado por un puntito. Entonces, más por menos, menos, 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Sigamos. El valor de
X menos y al cuadrado menos 5xy más 2xz cuando x es igual a 2, y es igual a menos 3 y z es igual a 0. Entonces tenemos, abro paréntesis, x vale 2. Menos y vale menos 3. Cierro, al cuadrado, menos 5 que multiplica a x, que vale 2, que multiplica a y, que vale menos 3. Más 2 que multiplica a x, que vale 2, que multiplica a z, que vale 0. Igual. Abro paréntesis, 2 menos por menos da más, 3 al cuadrado. Ahora, menos por menos da más, 5 por 2, 10, por 3, 30. Y la última parte es 0, ya entonces da 0. Esto es 5 al cuadrado más 30. Esto es 25 más 30 igual a 55. Muy bien, Giselle. ¿Listo? Y ahí está resuelto. Entonces, veamos. Yo tengo aquí a x y aquí tengo a x y me están diciendo que x vale 2, entonces reemplazo x por 2. Aquí tengo y, aquí está y me están diciendo que y vale menos 3. Uso paréntesis porque entonces son como dos símbolos, el signo menos y el número 3. Y finalmente z, aquí me comí un z es igual a 0, este es igual a 0 y aquí había un x que me comí, es este de acá, es este de acá. Además, como estamos multiplicando por 0, 2 por 2 por 0, este se cancela. Y finalmente obtengo que el resultado es 55. ¿Listo? Veamos el último. Al evaluar la expresión algebraica 3x cuadrado más 5xy menos 1 en, entonces, ¿qué tengo? 3 que multiplica a x al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, más 5 que multiplica a x, que es menos 2, que multiplica a y, que es 3, menos 1, igual. 3 que multiplica a menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4, más por menos menos, 5 por 2, 10, por 3, 30, menos 1, y esto es 3 por 4, 12, menos 31, y aquí viene de nuevo. Estamos operando estos dos con una resta. Pongo el signo del que sea mayor, el menos, y luego los restos. 31 menos 12 son 19. De manera que el resultado es menos 19. Veamos. Entonces, x está acá y x vale menos 2. Entonces, acá está este menos 2 y acá está menos 2. Y aparece acá y y vale 3. Entonces, esto es este 3. Y los otros aparecen allí como aparecen en la expresión algebraica original. Y el resultado es entonces menos 19. ¿Listo? La expresión que modela el gasto diario de una persona que se desplaza en Mío y que vive en la zona de ladera está dada por el gasto igual a 1800 por n más 5000
donde N es el número de pasajes y G es el costo en pesos. Determine el cambio de gasto cuando cambia sus viajes de 10 a 20. Entonces veamos. Tenemos el gasto cuando hace 10 viajes es igual a ¿qué? A 1800 que multiplica a 10 más 5000. Y esto es 18.000 más 5.000. Y esto es igual a 23.000. Por otro lado, el gasto cuando hace 20 viajes es igual a 1800 por los 20 viajes más 5.000. Y esto es 36.000 más 5.000 igual a, muy bien, María Paula, 41.000. Entonces, ¿cuánto es el cambio? Entonces, cuando gastaba 20 menos cuando gastaba 10, y esto es 41.000 menos 23.000, y esto da 18.000. Muy bien, María Paula. ¿Listo? Ya está. Entonces el resultado es 18.000. Profe, disculpe, ¿puede, Sí. puede volver a explicarlo un poquito más lento, por favor? Qué pena. Date cuenta que acá está el número, este n, ¿cierto? Y ese n de allí toma dos valores. El primero es 10 y el segundo es 20. Por eso tomo estos valores aquí 10 y 20. Por eso tomo acá 10 y aquí 20. Ahora me está el cambio. ¿Cómo represento el cambio? El cambio es esto. Cuando gasto, cuando consumo 20 menos lo que pasaba. Es decir, ¿cuánto más voy a pagar si antes hacía 10 viajes y ahora hago 20? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Y el gasto por cada cosa está dado por esto. Entonces acá pues obviamente si hago 10 viajes más, pues voy a pagarlo de este 10 veces 1800, que son 18.000. ¿De acuerdo? Entonces estoy reemplazando este n por 10, luego estoy reemplazando este n por 20, me dan unos costos y pues el cambio en el gasto pues es la diferencia entre ellos. ¿Listo? Bueno, debido a que las expresiones algebraicas representan números, es posible entonces hacer operaciones entre las diferentes expresiones algebraicas, como la suma, la resta, el producto, que es la que vamos a ver. También se podría hacer cociente, pero eso está fuera de lo que vamos a ver en el curso, y también potenciación. Entonces, veamos. Las operaciones que estudiarás en esta sección son la suma, la diferencia y el producto. Todas se fundamentan en las operaciones estudiadas en los números reales. Observa los ejemplos a continuación. Analiza cada uno de ellos y resuelve los ejercicios propuestos. Suma de expresiones algebraicas. En la suma de expresiones algebraicas se deben tener en cuenta, y aquí aparece una palabra importante, los términos semejantes. El siguiente par de términos son semejantes. Término 1, 3xyz y 8xyz. Este par de términos son semejantes debido a que tienen la misma parte variable, sin importar el número que acompaña al que llamarás coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces el coeficiente acá es 3, el coeficiente aquí es 8. Entonces la misma parte variable
o sea, las mismas letras, pero no importa el número. Tampoco es importante el orden de las variables debido a que estas al multiplicarse satisfacen la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, misma parte variable quiere decir esto quiere decir que aparecen las mismas variables y cada una de estas con las mismas potencias. Eso es que haya la misma parte variable. Además, este par de términos semejantes se pueden sumar. Entonces, XYZ, XYZ, aquí está XYZ. Y por otro lado, 3 más 8 me da 11. Y así armo la suma que aparece de términos semejantes. Es decir, el resultado de sumar dos o términos semejantes da como resultado otro término semejante a los términos iniciales. Con base en esta idea resuelve las siguientes sumas. Entonces, vamos a hacer esta suma. X más X más X más X más X más X me da 5 veces X. ¿Cierto? Yo las cuento y son 5, 5 veces X. 2X más 3 más X. Entonces, ojo, ¿cuáles términos son semejantes? Este término es semejante con este término, pero no lo es con este más 3. Entonces, ¿qué me da? Me da 2X más 1X, tengo en total 3X más el 3 que había allí. ¿No? Entonces, aquí tengo un coeficiente que es este 2. Aquí tengo un coeficiente que es este 2. Este tiene un coeficiente tácito que es un 1 y de ahí sale este 3 veces X. Y el otro, que es el término que no es semejante, se deja intacto. Veamos aquí. 17X más 5Y más 9X. Pero por otro lado tengo 5Y menos 8Y. Entonces solo puedo sumar los que sean semejantes que tienen los mismos colores. 17 más 9, muy bien Julián, 26X. 5 menos 8, de nuevo, 5 menos 8. ¿Cuál es el que es más grande? El 8, entonces ponemos el signo del más grande. Lo restamos, 8 menos 5, 3, y esos son por Y. 26X menos 3Y, como lo escribió Randy y Giselle. Listo. 3 medios de A más 9 medios de B más 1/3 de A. Marquemos este de acá y este de acá son términos semejantes, mientras que este otro no es semejante a ellos. Entonces sumemos los términos semejantes. Hagamos por acá una línea. Para hacer nuestras operaciones. La operación que queremos hacer es ¿cuánto es 3/5 más 1/3? Esto es igual. En el numerador me queda 3 por 3, 9, más 1 por 5, 5, dividido entre 3 por 5, 15. Y estos son 14/15. De manera que yo tengo acá
14 quinceavos. Este sería el coeficiente de A. Más 9 medios de B. Ahí está. Miremos este último. ¿Cuáles son términos semejantes con x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado? Entonces estarían ese de allí y acá hay otro con x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Ahora, ¿cuáles son semejantes con x, y, z? Acá este también, menos 15x, y, z. Y además aparece este que está independiente. Bueno, antes de este es resultado de este y este es resultado de este otro. Aquí este 26x es el resultado de estos y este menos 3y es el resultado de los verdes. Bueno, ¿qué obtengo entonces? 2 menos 17, entonces menos 17 es más grande, pongo el signo menos y lo resto, 17 menos 2, 15, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, más y menos de nuevo, 15 es más grande, pongo el signo del 15 menos y lo resto, 15 menos 5, 10, x, y, z, y el más 9 queda intacto, más 9x cuadrado, y. ¿De dónde? Tenemos que este viene de los amarillos, este viene de los verdes, que son términos semejantes, y este que está solo queda tal cual. ¿Listo? Vale. Copien, por favor. Profe, una Colocaste Doctor, preguntita. una pregunta. Ah, sí, ya vi, ya, gracias. Aquí es x, y, z al cuadrado. Gracias. Y profesor, ¿usted por qué no colocó ese y a la potencia y los agrupó con, con el y que está solo? El que está acompañando al 9. No entiendo tu pregunta, porque aquí O está sea, y solo, aquí va y a la 1, y a la 1, y a la 1. o sea, para que sea semejante tiene que tener hasta el mismo exponente. Mira lo que está escrito acá, por favor. Misma parte variable significa las mismas variables y cada una de ellas con la misma potencia, o sea, el mismo exponente. Ah, listo, profesor, muchas gracias. Doctor, ¿y las mismas variables no importan el orden en el que estén? Porque ahí abajo pues está x, y, z y luego está x, z, y, creo. Mira lo que dice acá. Tampoco es importante el orden de las variables debido a que éstas al multiplicarse satisfacen la propiedad conmutativa de la multiplicación. Gracias. Es decir, x por y es igual a y por x. Bueno, observa la figura y responde. Escribe la expresión para el área. El área es igual a la base por la altura. Escribe la expresión para el perímetro y simplifica. Bueno, para el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, aquí este lado va a medir B también y este lado va a medir A también. De manera que el perímetro va a ser igual a la base más la altura más la base más la altura. Pero esto
claramente es 2 veces la base más 2 veces la altura. Si el ancho vale 5 centímetros y el largo vale 6 centímetros, halle el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 por la base. Caramba, hablan de, inicialmente hablan de la base y la altura. Bueno, entonces la base son 6 centímetros más 2 por 5 centímetros. Y esto es 12 centímetros más 10 centímetros igual a 22 centímetros. Muy bien, Mares. Si al rectángulo anterior se le duplica el largo B, entonces vamos a tener un nuevo rectángulo y su perímetro va a ser P'. Y este va a ser igual a 2 veces B. 2 veces B', ¿cierto? Que es el nuevo largo, más 2A. ¿Cuánto es el nuevo largo? 2 veces. Y el nuevo largo es 2B más 2A. Y esto es igual a 4B más 2A. ¿Listo? ¿Por qué me están diciendo que se duplica? ¿Qué significa duplicar? Se duplica B. Duplica B significa multiplicar por 2. De allí sale este 2B. Se duplica B es multiplicar por 2. Determine la expresión para el área. Entonces, el área del nuevo rectángulo va a ser la base nueva por la altura. Pero la base nueva es 2 veces la base anterior por la altura y esto es 2 veces base por altura, que equivale a 2 veces el área anterior. Es decir, que si se duplica la base, se duplica también el área. Veámoslo. Supongamos que yo tengo aquí, perdón. Supongamos que yo tengo aquí el rectángulo. Ese es el rectángulo. Y ese rectángulo se le duplica la base. O sea que viene a ser más o menos así. Ya. Si ven, esta es la antigua base. Y aquí también está, esta es la base. Ahora la base es 2 veces y la altura sí es la misma. Claramente ahora tengo como si tuviera 2 veces el área anterior. ¿Cierto? El nuevo rectángulo. Entonces, son como dos rectángulos del antiguo. Lo que ha pasado es que esta es como si ya no estuviera. ¿Listo? Entonces ahí se ve el nuevo rectángulo y claramente el nuevo rectángulo sí tiene 2 veces el área. Determine la razón. Entonces, recordemos lo que es una razón. Razón es como un cociente en la que se encuentran las áreas de los rectángulos final e inicial. Entonces, la razón es el área del rectángulo final
y el área del rectángulo inicial. Y esto es, el área del rectángulo final es 2 veces el área inicial sobre el área inicial y es 2. La razón es de 2 entre el área final y el área inicial. ¿Listo? Cópienlo, por favor. ¿Es lo mismo el término XX que X más X? Bueno, si eso es cierto, eso debe ser posible para todos los valores de X, ¿cierto? Empecemos a mirar, a jugar con algunos valores para ver si esas dos cantidades coinciden. Empecemos con qué pasa si X es igual a 2. Para X igual a 2 tengo X por X es 2 por 2. Y esto es igual a 4 y esto efectivamente es igual a 2 más 2. Funciona, ¿no? Pero ¿qué pasa si X es 3 o algún otro número? Yo tengo, por un lado, 3 por 3 y en este caso esto me da 9. Y 9 es definitivamente diferente a 6, que sería el resultado de 3 más 3. Eso quiere decir que no son lo mismo. ¿De acuerdo? El 1 está representando a x al cuadrado. Esto es x al cuadrado y x al cuadrado es diferente a 2x. Quizás haya un punto en el que coinciden, como por ejemplo lo es x igual a 2, pero no en general. Diferencia de expresiones algebraicas. En la diferencia de expresiones algebraicas se debe tener en cuenta los términos semejantes, pero muy importante, el signo menos que aparece al sustraendo. Entonces, ¿dónde está el punto crítico aquí? Que yo voy a tener este signo menos. Y este signo menos yo lo debo distribuir. Yo lo debo distribuir entre todos los términos que están dentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que significa distribuir? Que este signo menos yo lo tengo que pasar a multiplicar por este de acá. Tengo que multiplicar por este de acá y tengo que multiplicar por este de acá. Entonces, en este caso, 2AB más 5AB, 2A cuadrado B más 5AB menos 3A menos 5A cuadrado B menos 2AB menos 8A. Como hemos mencionado ya, este signo menos tiene que pasarse a distribuir acá, acá y acá. Entonces, ¿qué me queda? El 2AB, o todo esto aparece tal cual. Dos AB más 5AB menos 3A, 2AB menos 5AB menos 3A. Pero los demás aparecen con el signo cambiado. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Menos por menos da más. ¿De acuerdo? De allí salen los otros términos. Pero ellos tienen todos el signo cambiado. Ahora miramos qué términos hay semejantes. Los términos que aparecen semejantes son 2a cuadrado b con menos 5a cuadrado b. Eso me da menos 3a cuadrado b. Luego tenemos 5ab más 2ab son 7ab. Y finalmente tenemos que menos 3a más 8a son 5a. ¿Listo? Hagámoslo ahora nosotros.
Veamos este ejercicio de acá. El primer término queda tal cual, es decir, me queda 3 y a la 4 menos 2y cuadrado más 8y menos 15. Ahora, al segundo hay que multiplicarlo por el signo menos que se distribuye. Entonces me queda menos 7y a la 5, menos por menos más 4y a la 4, menos por más da menos 9y, menos por menos da más 1. Y ahora sumamos todos los términos que son semejantes. Aparece primero un término con y a la 5 menos 7, y a la 5. Luego aparecen 3y a la 4 más 4y a la 4, eso me da más 7y a la 4. Términos en y cubo no hay, términos en y cuadrado solamente aparece menos 2y cuadrado. Términos en y, 8y menos 9y me da menos 1y. Y menos 15 más 1 me da menos 14. Veamos a ver. Entonces, menos 7y a la 5. Pum, este ya está mal. Pum, este ya está mal. Más 7y a la 4. Van bien. Menos 2y cuadrado. Van bien. Menos y. Pum, este está mal. De manera que la solución es la A, como ya lo había dicho Juan. ¿No? Resuelve las siguientes restas entre expresiones algebraicas. Veamos. La primera queda tal cual. Es decir, 2x al cuadrado más 3x menos 1. Y la segunda le cambian todos los signos, quedándome menos 5x al cubo más 8x cuadrado menos por más da menos 6x menos por menos da más 7. Y ahora reunimos los términos semejantes. Primero que todo, aparece menos 5x cubo, está solo. Términos en x cuadrado. 2 más 8 me da más 10x cuadrado. Términos en x más 3 menos 6 me da menos 3x. Y términos independientes, menos 1 más 7 me da menos 6. Y esa sería la respuesta. Han nacido más de 7.500 de estos reptiles que han Profe, menos 1 más 7 no sería 6 solo. Y para O sea, terminar es este positivo. dato, el comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, el general Daniel Wallraff, estuvo visitando las zonas más sembradas con cultivos de 6 coca en Colombia. positivo. Sí, acá es 6 el positivo. Planalto, Tienes razón. Nariño y la Vaca Alta. El comandante del Ejército de Colombia. ¿Listo? Entonces veamos. Voy a resaltar los términos que son semejantes. Términos que son semejantes son este 2x con este más 8x cuadrado. Eso me da este 10x cuadrado. 3x menos 6x me da este menos 3x. Y este menos 1 con más 7 me da este 6x. Y un término que está solo, que es este, con este. Disculpe, profe.
es por los que tengan un signo menos al frente. Este signo menos afecta todo lo que sigue. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué, por ejemplo, ahí no pusimos más 10x a la 2 de primero? Y pusimos, Recuerda que A más B es igual a B más A. Eso se llama propiedad conmutativa de la suma. Tú puedes colocarlos en el orden que quieras. Bueno, vamos a continuar con el producto de expresiones algebraicas. En el producto de expresiones algebraicas, ten en cuenta la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Es decir, ahora vamos a distribuir mucho más que simplemente un signo. Además, se debe considerar también el producto de signos en los números enteros. Finalmente, para la multiplicación, es importante destacar la propiedad siguiente de las potencias con la misma base. Para exponentes enteros m y n se tiene que x a la m por x a la n es igual a x a la m más n. Es decir, cuando multiplicas potencias con la misma base, para escribir el resultado se escribe la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, x a la 5 por x a la 2 es x a la 7. X por x cubo es x a la 4, porque cuando está escrito x, tiene un exponente 1 que es tácito. X a la 3 por x a la 3 por a la 5 por a, entonces es igual a la 3 más 5, 8 más 1, 9. Bueno, vamos a eliminar los paréntesis empleando la propiedad distributiva en las siguientes expresiones. Ahora nosotros tenemos que distribuir no solamente un signo, sino todo aquello que aparece al frente. En este caso, esto es igual a 2x al cubo más 2 por 3, 6, x al cuadrado menos 2x. Y ya está. Ahora acá. Bueno, aquí está la solución, perdón. Ahora acá, la distribución se hace más completa. Es decir, vamos a hacer una distribución de la siguiente manera. Este 3x se distribuye con esta x y con este 2, y este menos 1 se distribuye con este y con este. Entonces, para la eliminación de paréntesis en 3x menos 1 por x más 2, cada término del primer factor se multiplica, es decir, se distribuye por cada término del segundo factor, y se reúnen los términos semejantes en caso que los haya. Entonces, 3x por x me da 3x al cuadrado. 3x por 2, 6x. Menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por más 2 me da menos 2. Estos dos del centro son términos semejantes, de manera que ellos dos, 6x menos x, son 5x. Y ya está. Determina el resultado de multiplicar 3x cuadrado con el término menos 4xy. Entonces, ¿qué tenemos? 3x cuadrado y que multiplica a menos 4x por y. Y esto es igual, más por menos, menos 3 por 4, 12, x a la 2 más 1, 3, y a la 1 más 1, 2. Y ya está. Determina el resultado de menos 5x al cuadrado por 4x cubo menos 2x más 4. Entonces esto es igual a más por menos, menos. 4 por 5, 20. X por x al cubo es x a la 4.
menos por menos más, 2 por 5, 10, x por x, x al cuadrado, menos por más da menos, y 5 por 4, 20, y la x queda sola. ¿Verdad? Donde, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es distribuir este menos 5x con este, luego con este y luego con este. Esos son los productos que hemos hecho. Aquí tenemos que hacer una distribución de este 3x con el 4x, este 3x con el menos 3, luego este 1 con el 4x y luego este 1 con el menos 3. ¿Y cuál va a ser el resultado? Entonces, igual a 3 por 4, 12, x por x al cuadrado, x al cubo, más por menos, menos, 3 por 3, 9 y la x, más por más da más, 4x al cuadrado, más por menos da menos, y 1 por 3, 3. No hay términos semejantes, entonces este queda así. Bueno, veamos la simplificación de toda esta expresión. Entonces hagámosla completa. Igual a 2x más 3x al cuadrado más por menos menos 3x más x por x, x al cuadrado menos 2x más x más por menos menos 1 por 2, 2. Listo. ¿Qué términos hay semejantes? 3x al cuadrado más x al cuadrado son 4x cuadrado. Listo. Ahora los que tengan términos en x, 2x menos 2x, 0x, más x, x. Y los términos independientes que aparecen simplemente es menos 2. ¿Listo? Revisemos a ver si todo está bien. Entonces, primero, este 2x está acá. 3x por x, 3x al cuadrado. 3x por menos 1, menos 3x. Más x por x, x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. 1 por x, x. Más por menos menos, 1 por 2, 2. Y ahora, los términos que están con x al cubo son 3x al cuadrado, perdón, al cuadrado, con más otro x al cuadrado son 4x al cuadrado. Eso quiere decir que este está mal porque acá aparece el error. Luego, términos que vayan con x. 2x menos 3x es menos 1x. Menos 2x son menos 3x. Más x son menos 2x. Entonces acá es menos 2x. Yo había cometido un error. Menos 2x. Veamos de nuevo los que están en amarillo. Menos 2x, muy bien. Eso quiere decir que este está mal y debe ser entonces la D. Y finalmente el menos 2 que estaba solo. Queda acá, menos 2, menos 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Copien, por favor. Bueno, vamos a continuar. Al simplificar la expresión, pues vamos a ver esa expresión. Esto es igual a ¿qué? 2 que multiplica a. Vamos a
ir allí dentro. 2 por x, 2x. Más por menos da menos. 2 por 3, 6. Y ahora, 4 por x, 4x. Más, perdón. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. Ahora esto es igual a 2 que multiplica a 2x más 4x son 6x. Menos 6 menos 8 menos 14. Y esto es igual entonces a 12x menos 28. Entonces veamos. Esta tiene este error acá. Estas dos tienen este error acá. De manera que la respuesta es, como ya lo había dicho Juan Pablo, la B. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Esto es igual a menos 3x más x por x, x al cuadrado, menos 2 por x más x por x, x al cuadrado, menos 2x más 4x y más por menos, menos 4 por 2, 8. Igual. Los términos que tienen x al cuadrado son 2x al cuadrado. Los términos que tienen x, menos 3x menos 2x menos 5x. Menos 2x menos 7x. Más 4x serían menos 3x. Y al final menos 8. ¿Listo? Entonces veamos. ¿Qué tenemos? 2x cuadrado. Este ya falló. Menos 3x. Fallaron este y este. Menos 8. Entonces la respuesta es la B. ¿Listo? Copien, por favor. Profe, ¿podría volver a explicar la última, por favor? Vale. Menos 3x está acá. X por x, x al cuadrado. Más por menos, menos. X por 2, 2x. Más x por x, x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. 4 por x, 4x. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. Ahora, veamos. ¿Quiénes aparecen allí? Aparecen x cuadrado más x cuadrado me da 2x al cuadrado. Aquí básicamente puedo mirar lo siguiente. Tengo menos 3x menos 2x me da menos 5x. Menos 2x menos 7x. Más 4x menos 3x. Pero tú puedes verlo también de esta forma. 4x se puede ir con este menos 2 y este menos 2 y me sobrevive únicamente el menos 3x. Y finalmente el término que aparece solo, que es este menos 8, que está acá. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Un rectángulo tiene por base 3 centímetros más que de altura. Determine el área del rectángulo y simplifique. Entonces ya habíamos visto que el área de un rectángulo está dada por la base multiplicada por su altura. Pero aquí nos está diciendo que la base es 3 centímetros más larga que la altura. Es decir, la base
vale lo mismo que la altura más 3 por A. Entonces esto me da A por A cuadrado más 3A. Y esa va a ser el área de ese rectángulo. Bueno, vamos a continuar con representación. Esa es una parte muy importante, es decir, ¿cómo puedo yo expresar algo de manera algebraica? La representación es un papel vital en muchas disciplinas. La representación permite sintetizar un enunciado en lenguaje natural de lenguaje natural a formato algebraico. Esto es, cambiar su representación para afianzar la parte de representación, resuelve con base en lo aprendido hasta el momento los siguientes ejercicios en clase. Entonces, representa simbólicamente los enunciados teniendo en cuenta la existencia o no de variables de un problema. El doble de un número. Entonces, si n es un número, entonces el doble será 2n. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la palabra doble que aparece acá significa multiplicar por 2. Y aquí tenemos la expresión un número. Un número, como no sabemos el número, lo vamos a representar por una variable n. Entonces, el doble de un número será 2n. El cuadrado de un número. Entonces, en este caso, podremos utilizar x al cuadrado. ¿Dónde estamos tomando el número como x? Un número está representado por la variable x y el cuadrado es el cuadrado de ese número. Un número, ¿cuál número? Pues ya sabemos que tenemos que usar una variable. Es mayor que otro en 2 unidades. Entonces, ¿qué otro? ¿Qué otro número? En 2 unidades. ¿Cómo representamos eso? Entonces, un número, y acá hay una palabra importantísima que la olvidé resaltar, es esta palabra, la palabra es igual. Entonces, un número puede ser A, es mayor que otro en 2 unidades, entonces B más 2. Ahí está. Un número, que en este caso es la variable A, es, siempre es representado por igual, mayor que otro y por 2 unidades. ¿De acuerdo? El mayor aquí no está representando el mayor o el menor que, esos símbolos los veremos luego. Está diciendo que debo agregarle 2 unidades. Aquí hay otro, la semisuma de 2 números. Entonces está la suma, pero aparece también semi. Y luego aparecen 2 números. Bueno, entonces vamos a tener que semi quiere decir la mitad de. Por ejemplo, semicírculo es medio círculo. Entonces, la semisuma va a ser x más y divididos entre 2.
Entonces aquí está. La suma aparece naturalmente acá, pero como no es solo la suma, es la semisuma, entonces por eso divido entre 2. Ahí es donde aparece la semisuma. Y luego los dos números, en este caso tengo dos variables que son X y Y. Ahí están los dos números arbitrarios. El 20% de un número va a ser Z por el 20%, y esto lo podemos escribir como Z por, recordemos que eso equivale a 0.20, y esto se puede escribir como Z, que está multiplicado por 0,20, lo puedo escribir como 20 entre 100, y si simplifico, esto es Z por 20 entre 100 es 2 entre 10, que es 1 entre 5, y eso quiere decir que lo podría yo escribir como Z quintos. Hay muchas formas de expresar el 20% de un número, y es esto, ¿no? Donde aquí tenemos un número, y ese un número está representado por la variable Z. Este Z, este Z, este Z, este Z, este Z. Y el 20%, que tiene varias formas de verse. El 20% es o multiplicar por 20%, que es 20%, que se también puede escribir como 0,2, como un quinto o Z dividido 5. Todas esas son formas equivalentes. El 35% de la suma de dos sueldos. Tengo dos sueldos y a eso tengo que sumarlos. Y luego a eso calcularle el 35%. Entonces, ¿cómo sería? Sueldo 1 más sueldo 2 y a eso le calculo el 35%, que en este caso voy a dejarlo simplemente como por 0,35, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí un sueldo, dos sueldos. Aquí tenemos la suma y tenemos el 35% de, acuérdense que de significa multiplicar. D significa multiplicar. Entonces aquí está la suma de dos sueldos, ¿de acuerdo? Muy bien. El cuadrado de la suma de dos números. Entonces, ¿qué tenemos? El cuadrado de la suma de dos números. Entonces, es el cuadrado de la suma de dos números. Listo. Ahí está. Entonces, de nuevo, el cuadrado de la suma de dos números, que pues son, los números son arbitrarios, son representados por variables. Ahora bien, la suma de los cuadrados. Ojo aquí. Está los cuadrados, o sea que está en plural, son varios cuadrados de dos números. Eso va a ser al cuadrado más b al cuadrado, por ejemplo. Es un poquito diferente. Entonces tengo los dos números, están representados por las variables a y b. Los cuadrados de dichos números son a al cuadrado y b al cuadrado. Y eso es lo que sumamos, la suma de los cuadrados de esos números. El cubo de un número aumentado en 2. Entonces, el cubo de un número aumentado en 2. Entonces, veamos.
tenemos un número representado por la variable x, el cubo de dicho número, está acá, el aumentado está representado en este signo más, y finalmente este 2 es este 2. Bueno, si un comerciante distribuye sandalias para dama y cada una de ellas cuesta 15.000, el ingreso recibido por venta de sandalias, entonces, el ingreso es 15.000 pesos por el número de sandalias que venda. Entonces, y representa el ingreso y N representa el número de sandalias vendidas. Ahí está. Si el costo variable de postres de leche es de 5.200 cada uno, el costo de producción de los postres. Entonces, el costo de producción va a ser 5.200 multiplicado por el número de postres que se hagan. Llamémoslo P. Entonces, C es el costo variable, el costo total. Y P es el número de postres. El área a pintar de una pared que tiene una ventana rectangular en ella. Pues el área a pintar a su P va a ser igual el área total menos el área de la ventana. Así de sencillo. Si tengo las dimensiones de la ventana, podría ser más específico. Bueno. Veamos. Selecciona la representación simbólica que se ajusta a la siguiente expresión. El cuadrado de la suma de dos números disminuido en la semisuma de los dos números. Entonces, tenemos primero que todo dos números. ¿Quiénes son esos dos números? Pues van a ser el cuadrado de la suma de los dos números, van a ser X y Y. Todos tienen X y Y, muy bien. Ahora dice, el cuadrado de la suma. Entonces tiene que haber una suma entre los dos números y a esa suma se eleva al cuadrado. Entonces, aquí está la suma entre los dos números, la suma entre los dos números, la suma entre los dos números, la suma entre los dos números. Y a esa suma se le eleva al cuadrado. La suma al cuadrado, la suma al cuadrado, la suma al cuadrado, la suma al cuadrado. Vamos muy bien. Ahora, todo eso disminuido. Eso quiere decir que debe haber una resta. Pero de todo, bueno. Disminuido, 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 disminuido. Entonces, este ya podemos decir que está mal, porque este es disminuido de todo. Entonces, aquí no dice que en la primera parte haya nada que dividir por 2, entonces el primero está mal. Ahora, ¿se le resta qué? Los mismos dos números, pero la semisuma. Ya nosotros sabemos lo que es la semisuma. La semisuma es la suma de los números dividido entre 2. Entonces acá está. Esto no es la semisuma. Esto no es la semisuma. Y aquí sí está la semisuma, que es la suma dividida entre 2. Suma dividida entre 2. Y efectivamente los dos mismos números. X y Y. De manera que la correcta es la D. Muy bien, Juan.
Veamos el siguiente. La diferencia, entonces ya sabemos que tenemos que tener una resta entre dos cosas. O sea, pero acá lo que predomina es una diferencia entre la suma de los cubos de dos números. Entonces, aquí, bueno, acá hay una diferencia. Acá hay una diferencia, acá hay una diferencia y una diferencia. Pero la diferencia es entre la suma, o sea, de este ya sabemos que no puede ser, porque esta es la diferencia y no entre una suma, esta es la diferencia entre unos cuadrados. Y este tampoco puede ser. Aquí sí está la diferencia entre la suma de los cubos de dos números. Entonces, como está en plural, es el cubo de cada uno de los números. Pues acá está el número, acá está el número, acá está el número, acá está el número, y efectivamente están al cubo. Estas dos son la suma de los cubos, mientras que esta es el cubo de la suma, de manera que B no es. Por ahora nuestro candidato va a ser la C. Entonces, la diferencia entre la suma de los cubos de los dos números y el producto de los cuadrados de los mismos. Acá está el producto. O sea, deben aparecer multiplicando, ¿cierto? Esto está bien. Aquí hay indicado un producto de los cuadrados. Aquí están los cuadrados de los mismos números. Entonces tienen que ser otra vez X y Y. De estos mismos. Muy bien. Ahora, ya nosotros habíamos dicho lo que significa significa está igual, ¿no? 10 veces, acá está este 10 veces, el cuadrado acá está el cuadrado, el cuadrado de la suma de los dos mismos números. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta en este caso es la C. Cumple con todo. Veamos, la semisuma. Ya nosotros que sabemos la semisuma es una suma dividida entre dos. Pues acá este puede ser, acá hay una suma dividida entre dos. Acá hay una suma dividida entre dos. Acá hay una suma dividida entre dos. Y acá hay una suma dividida entre dos. Del doble, entonces acá aparece el doble de un número. O sea, uno de los términos tiene que ser el doble de un número. Entonces acá está el doble de un número. Este no es el doble de ningún número. Este no es el doble de ningún número. Y este sí es, acá está el doble de un número. Acá está el doble de un número. Y la quinta parte. Quinta es dividir entre 5. Pues acá está la quinta parte del mismo número. Esto que aparece acá es a la 5. Este no vale, de manera que este tampoco es. Y por tanto, el correcto es el D. Muy bien. Un producto tiene un precio de venta de 500 pesos, pero al finalizar la jornada de ventas se debe descontar el pago del empleado por 200. La relación entre la ganancia y el número de unidades vendidas es, entonces, la ganancia va a ser igual a 500 que multiplica el número de unidades vendidas
Pero al final debo restar los 200 pesos. ¿Cuál va a ser? 500x menos 200. La respuesta correcta es la A. 500x menos 200. Suponga que un cuaderno cuesta 7.000 pesos y un lapicero cuesta 1.500 pesos. Si X representa el número de cuadernos y Y el número de lapiceros, entonces la relación de costo de esta cantidad de cuadernos y lapiceros es. Entonces, el costo va a ser 7.000 pesos que multiplica el número de cuadernos, que es X, más 1.500 pesos que multiplica el número de lapiceros. O sea, 7.000X más 1.500Y es la B. La C, perdón. 7.000X más 1.500Y. Una compañía de telefonía celular cobra un cargo fijo de 20.000 pesos cada mes por servicios ajenos a llamadas y los minutos los cobra 120 pesos cada uno. Si X es la cantidad de minutos mensuales, la ecuación que modela el costo de usuario con este plan es, entonces, el costo va a ser igual a, tiene que pagar los 20.000, ¿cierto? Y a eso hay que adicionarle 120 pesos por cada minuto que hable. Entonces va a ser 20.000 más 120X. Eso quiere decir que la respuesta es la C. Bueno. Leamos esto. Un prisma es un sólido que tiene dos caras iguales paralelas llamadas bases y las demás caras son paralelogramos. El volumen de un prisma se determina a partir del producto del área de la base por la altura del prisma. Un ejemplo de un prisma es un paralelepípedo, el cual tiene la forma de una caja. Una pirámide, por otro lado, es un poliedro conformado por un polígono de base y el resto son caras laterales triangulares que coinciden en la cúspide de la pirámide. El volumen de la pirámide se determina a partir de la tercera parte del producto del área de la base por la altura. Ver gráfico. Entonces aquí están los volúmenes tanto de la pirámide como de el prisma, donde A es el área de la base y H es la altura. De acuerdo a la forma de hallar el volumen de cada sólido, se puede afirmar que, entonces veamos, el volumen del prisma es la tercera parte del volumen de la pirámide. No. ¿El volumen de la pirámide es 3 veces el volumen del prisma? No. ¿El volumen del prisma es el triple del volumen de la pirámide? Sí. ¿El volumen de la pirámide excede en 3 unidades cuadradas el volumen del prisma? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el volumen de la pirámide se puede escribir como 1/3 por el volumen del prisma, ¿cierto? Porque A por H es el volumen del prisma. Eso quiere decir que si yo paso a esto, significa que 3 veces el volumen de la pirámide es igual al volumen del prisma. Entonces ahí el volumen del prisma es el triple del volumen de la pirámide. Muy bien. Si en tal definición un estudiante afirma que el volumen de la pirámide es 3 veces el volumen del prisma, entonces dicha afirmación es un estudiante que el volumen de la pirámide es 3 veces el volumen del prisma, eso es falso.
Entonces, las que digan verdadera, esto ya está. Esto no es y esto no es. La afirmación es falsa porque el factor 1/3 del volumen de la pirámide lo que hace es dividir el volumen del prisma en 3 partes. Falsa porque el factor 1/3 divide el volumen de la pirámide en 3. ¿Cuál será? Esto es falso. La correcta es esta. Falsa porque el factor 1/3 divide el volumen de la pirámide en 3. Perdón, me equivoqué, es al revés. Esta es la verdadera y esta es la falsa. Porque aquí lo tenemos así. El volumen de la pirámide es el tercio del volumen del prisma. Entonces, el factor 1/3 en el volumen de la pirámide, noten acá. Acá está el volumen de la pirámide. Lo que hace es dividir el volumen del prisma, efectivamente. Aquí está el prisma. Si ven que el volumen del prisma está dividido en 3 partes, acá está. El factor 1/3 está acá, acá está. Esa es la correcta según esta afirmación. Si el área de la base se duplica, entonces el volumen de la pirámide. Entonces, veamos. Nosotros vamos a construir una nueva pirámide. Entonces, volumen prima de la pirámide es igual a 1/3 de el área nueva por la altura. ¿Cierto? Pero esto es 1/3 de el área nueva se duplica. ¿Qué significa duplicarse? Es multiplicar 2 veces el área por la altura. ¿Y esto a qué es igual? Esto, S2, como son números, yo puedo conmutar. Entonces esto lo puedo escribir como 2 veces 2 que multiplica a 1/3 de A por H. Pero eso que aparece allí es igual a 2 veces el volumen de la pirámide. Eso quiere decir que el volumen de la pirámide nueva es el doble de la pirámide antigua. Si el área de la base se duplica, entonces el área de la base se duplica. Entonces aquí está. El área de la base se duplica. El resultado es, ¿permanece invariante? No, no permanece invariante. ¿Se reduce a la mitad? No. ¿Aumenta en 2/3? No. Se duplica. ¿Cierto? Porque este duplica, que aparece acá, hace referencia a este 2 que está aquí. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Profe, ¿sabe qué puede explicar de nuevo por qué dio falsa en la A, que no me quedó claro? Gracias. Falsa en la A. Bueno, el volumen de la pirámide es 3 veces el volumen del prisma. Sí, esa, gracias. Mira, aquí dice que el volumen de la pirámide no es 3 veces el volumen de un prisma, es 1/3 del volumen del prisma, ¿cierto? Entonces... Ah, ok, ya es que ahí tenía el error, claro. Lo de 1/3, Entonces, gracias, eso profe. quiere decir que lo que afirma el muchacho es falso. Entonces, las que dicen que son verdaderas ya no son. No es verdadero. Lo que afirma el muchacho es falso. Y ahora aquí, mira que dice, falsa porque el factor 1/3 divide el volumen de la pirámide.
en 3. Date cuenta que el volumen de la pirámide está sin nada. El 1/3 está dividiendo es el volumen del prisma. Por lo tanto, esta es falsa. Y la correcta es la A. Falsa, porque el factor 1/3 en el volumen de la pirámide lo que hace es dividir el volumen del prisma. Mira, acá está. El volumen de la pirámide es la tercera parte del volumen del prisma. ¿De acuerdo? Ah, claro, profe. Listo, muchas gracias. Sí, claro, ya me quedó claro. Bueno. Permítanme un segundo. Vale. Con esto hemos terminado lo que tenemos para la sesión del día de hoy. Recuerden que en la plataforma Moodle está el quiz que pueden presentarlo de una vez. Espero que tengan éxitos en su quiz, que tengan feliz resto de tarde y nos vemos la semana entrante. Hasta entonces. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Dios lo bendiga. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.